en el sentido estricto del término, el mundo empezó a ser global, o sea, redondo, o sea, un globo, a partir de que existió el Imperio Español. ¿Por qué existió el Imperio Español? Porque hubo en un momento determinado gente que se echaron al camino para hacer cosas que nadie había visto. El colmo de la innovación. El mundo se hizo redondo, o sea, global, y adquirió una configuración espaciotemporal completamente nueva. La del espacio, ya se lo estoy diciendo, la del tiempo es, y la inmensa mayoría de los españoles lo ignora, que el calendario que rige el planeta Tierra ahora es un calendario que se construyó en la Universidad de Salamanca y que por primera vez, digamos, fue utilizado en los territorios del Imperio Español, en las zonas católicas, y luego, porque era simple y llanamente mejor, más perfecto y se adecuaba al cómputo del tiempo con muchísima mayor exactitud, fue adoptado por el resto del mundo, el mundo protestante detrás y después ya los mundos que no eran ni cristianos y ahora mismo pues ustedes se encuentran a los chinos que también celebran su año nuevo chino y es maravilloso, y a los hebreos, etcétera, pero el calendario global del mundo es este calendario que llamamos gregoriano por el Papa Gregorio, pero que fue construido por los astrónomos y matemáticos de la Universidad de Salamanca, hecho que la inmensa mayoría de los españoles ignora. Si no hubieran sido matemáticos de Salamanca, sabríamos el nombre de cada uno de ellos y estarían en las portadas de los libros de texto, no les quepa la menor duda. Empezamos, por lo tanto, con que el mundo adquiere una configuración espaciotemporal, o sea, global, nueva, a partir de la existencia del Imperio Español. Este asunto de la globalización y, digamos, de la primera concepción del mundo moderno, tal y como lo entendemos ahora, porque, claro, estamos acostumbrados a esta idea del mundo que tenemos, nos parece que era la única posible, y han existido varias, y han existido, la nuestra de ahora comienza en ese tiempo, y a partir de ese momento, digamos, se afianza en el mundo y lleva adelante una increíble cantidad de cambios, ¿no? O sea, para poderse mover por el planeta como los españoles se movían durante el siglo XVI, hace falta una gran cantidad de conocimientos matemáticos, de trigonometría, de cálculo, que yo soy incapaz de contar, pero en fin, con algún marino me he puesto y me ha explicado cosas muy complicadas. Y todo eso había que saberlo y había que tener una buena formación. En Sevilla había una universidad de mareantes, nombre maravilloso. ¿No? ¿Suena maravilloso, Universidad de Mareantes? Suena absolutamente fantástico. Conocemos poquísimo de esa universidad, conocemos poquísimo de cómo se desarrollaban las enseñanzas en ella, cómo se formaban, digamos, esos cuadros medios, porque gente como Magallanes o como Elcano o gente como, digamos, los grandes marinos que se formaron en España, bueno, solos por el mundo no iban. Es decir, había un sistema de formación de cuadros medios muy eficaces y muy bien formados de gente de la mar. El trabajo de la mar era durísimo. Eso hay que tenerlo en cuenta. La mar ha sido durísima hasta hace 5 minutos. Había que tener mucho valor y una capacidad de esfuerzo gigantesca. Y no era fácil encontrar gente que se tirara al mar para irse a buscar las Islas Marquesas o las Islas Salomón. Eso hay que entenderlo. Así que, digamos, esa Universidad de Mareantes era también un sistema, digamos, de captación de profesionales. O sea, se buscaba en aquellas familias vinculadas a la mar que esos hijos, que a lo mejor sus padres no estaban en una buena situación económica, la Universidad de Mareantes proveía de todo, cama, comida, posibilidades de prosperidad, etcétera, etcétera. Es decir, había que incentivar aquello, porque si no, no era fácil. De hecho, ustedes, si se ponen a estudiar las listas de tripulación de los 5 barcos de Elcano y Magallanes, verán que una parte grande de ellos se dan a la fuga. La tripulación se dan a la fuga porque les daban 4 meses, o sea, cuando te inscribías, aparte de que se mirara tu capacidad, lo que tú podías saber, etcétera, etcétera, te daban 4 meses de sueldo. Y lo cobrabas por anticipado. Para cobrar el sueldo con los 4 meses tenías que dar un fiador. O sea, yo cobro los 4 meses, pero doña Carmen fía por mí que yo no voy a darme a la fuga con los salarios de los 4 meses. Pues ni por esas. Que 1 de cada 5 aproximadamente se dio a la fuga con el salario de 4 meses cobrado. Claro, porque te encontrabas con el salario de los 4 meses y después veías ese barco en donde ibas hacia dónde vas
y decidías que el hambre en Sevilla era muchísimo más bonita de lo que te había parecido hasta aquel momento. Esto es lógico, o sea, que llenar los barcos de gente para ese tipo de empresa, bueno, no era nada fácil, ¿no? Así que había que ofrecer, digamos, muchísimos incentivos. Y eso se hacía con muchísima inteligencia. Y luego, además, había que proteger esos conocimientos. O sea, el cálculo de la longitud y de la latitud, y no me voy a extender en explicaciones, pues soy incapaz absolutamente de explicar esto. Pero fue tremendamente complejo a lo largo de muchísimo tiempo. Los españoles supieron hacerlo con una proximidad, o sea, con una exactitud extraordinaria. Cuando todavía Cook, en el siglo XVIII, andaba cometiendo errores de derrota que lo llevaban 500 kilómetros para arriba y para abajo, o se estrellaban contra los escollos en más de un momento, famosa es la anécdota esta, ¿no? Ya en el siglo XVIII, del Parlamento inglés, digamos, abriendo un concurso a ver quién era capaz de establecer un sistema más eficaz de cálculo, porque es que tenían unos problemas grandes de desviación. Bueno, pues los españoles se desviaban poquísimo por el Pacífico, pero poquísimo. Y todos esos conocimientos, acumulados a lo largo de mucho tiempo, se mantuvieron. Oye, a mí esto siempre me ha resultado asombroso. Bueno, pues milagrosamente, durante siglos se mantuvo, digamos, una gran parte de esos conocimientos, los más delicados y sutiles, se mantuvieron a cubierto a pesar de los intentos gigantescos que los ingleses hicieron, por ejemplo, en la Universidad de Mariantes de Sevilla, de introducir espionaje. A ver, esto no es que los ingleses espiaban todos como locos, ¿eh? O sea, todo el mundo espiaba a todo el mundo. Pero, como ahora, por cierto, ¿no? Todo el mundo espiaba a todo el mundo, pero a mí de esto lo que me asombra es que todo el mundo espiaba a todo el mundo, pero que es un milagro, siendo los españoles como son, que durante un siglo y medio largo, casi dos, determinados conocimientos de navegación permanecieran, digamos, tan bien guardados y tan en secreto que no llegaron a ningún sitio, ¿no? Esto es una cosa estupenda. Esto hay que contárselo, digamos, no porque sea historia de España, esto hay que contarlo porque es historia del mundo y forma parte de los conocimientos de la humanidad. También porque es historia de España y es bonita, y también porque, digamos, la historia de ningún lugar del mundo, de ningún país del mundo, de ningún imperio del mundo es una pura gloria siempre y todo es blanco y maravilloso. Claro que hay luces y sombras, pero nosotros hemos cultivado las sombras durante demasiado tiempo, así que quizás para compensar no vendría mal que cultiváramos también un poquito la luz. Nosotros, digamos, en nuestro mundo hispano hemos tenido una tendencia grande al cultivo de la oscuridad, y esa hispanidad nuestra, no solo España, padece por ahí. A mí me parece que tenemos trastornado el sitio del carro y de los bueyes. Es decir, lo extraordinario del caso es que durante más de 300 años un territorio con un océano en medio que superaba y llegó a tener 23 millones de kilómetros cuadrados, superó la mayor parte de su tiempo, 20 millones de kilómetros cuadrados, se mantuviera unido. Nos podemos destrozar, como en el caso del Imperio Romano, intentando averiguar ¿por qué cae el Imperio Romano? No, esa no es la pregunta. Esa pregunta está mal hecha. ¿Cómo fue posible el Imperio Romano? Es decir, ¿qué mecanismos hicieron posible una unidad cultural que se extendió a lo largo de tantos kilómetros, que le dio unidad política a un área geográfica gigantesca, que puso las bases del mundo que conocemos, que tenían los romanos que no tenían los otros? Ahí vamos, esa es la pregunta constructiva. ¿Que el Imperio Romano terminó? Bueno, todo lo que existe en el mundo termina, hasta las supernovas. O sea, que el Imperio Romano antes o después se iba a acabar, claro. El Imperio Español también se iba a acabar, claro. Todo el mundo se iba a acabar. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que el Imperio Español iba a ser eterno? Como Dios, eso es una estupidez. El Imperio Español fue un milagro que duró una serie de siglos, y la pregunta que nos hacemos, o sea, que no nos hacemos, es ¿cómo se construyó? ¿Con qué mimbres se fabricó aquel ingenio que dio estabilidad política a tantísimos territorios y hizo posible que conviviesen personas tan absolutamente diferentes desde el punto de vista de su cultura, de su origen, con lenguas distintas, con religiones distintas desde un principio? Es decir, ¿eso cómo se hace? ¿Dónde encontramos hoy, la cintura suficiente como para encajar políticamente a gentes tan distintas y hacerlas, oye, razonablemente convivir?
No, no vamos a decir que nunca hubo un problema. Claro, hubo un problema, hasta en las comunidades de propietarios lo hay, en mi bloque hay. Claro que hay problemas, en todas partes hay problemas, pero ¿cuáles son las gigantescas guerras en el interior del Imperio Español? No hay, no hay. Pero es cierto, decía Hipólito Taine, que hay un momento superior en la historia de la humanidad, que es España de 1500 a 1700. Pues eso es un periodo clásico de la historia del mundo. Hay que colocarlo ahí, como está el siglo de Pericles o la época de Augusto. Hay ese periodo clásico de la historia del mundo, hay que colocarlo en su sitio. No porque sea nuestro, que no es nuestro, que es del mundo, y hay que colocarlo ahí. Y después pasaron otras cosas que llevaron a asumir esa fracasología, que yo creo que procede, digamos, de esa descolocación del carro y los bueyes. Es evidente que no podía durar eternamente, y es evidente que en algún momento esa gigantesca unidad política se tenía que fragmentar. O sea, el gran momento de la fragmentación es justamente alrededor del año 20, cuando se van sucediendo las independencias de los grandes virreinatos. Como decía un historiador español, malagueño de origen, que se fue a México, se llamaba Ortega, España se independizó de sí misma, lo necesitaba también. Ya no hay capacidad para mantener esto. ¿Por qué, sin embargo, en el 98 se vive de esa manera tan traumática? Porque se pierde una guerra contra los Estados Unidos. Y eso ya es distinto. No dolió las guerras perdidas en México, que realmente se pelearon poquísimo, ni las que se perdieron, que realmente en el altiplano, que también. O sea, realmente el imperio no fue una independencia que se produjo, digamos, de mexicanos contra españoles, fue un proceso, y de esos barros, estos lodos, fue un proceso gigantesco de luchas civiles en el interior de los territorios, que afectó muy y mucho, y hay que decirlo, con toda pena, pero hay que decirlo, a las poblaciones indígenas que habían sido, digamos, las grandes protegidas de la monarquía hispánica. Y ahí nos duele, y ahí les duele. Que están todavía, digamos, intentando encontrar su sitio en las nuevas repúblicas, porque, claro, esas élites nuevas que se independizan tienen una mentalidad muy distinta de los españoles del 16. Esas élites se han ilustrado, o sea, tienen unas ideas sobre las razas humanas que son completamente distintas. El fenómeno del mestizaje se detiene en el siglo XVIII. Ya no vuelve a haber entronque de casas nobles de indios con casas nobles españolas, no vuelven a mezclarse las hidalguías indias con las hidalguías españolas. Ese proceso se detiene. ¿Por qué? Porque con el siglo XVIII aparece una mentalidad nueva, una mentalidad que es el origen del racismo científico, que ya no considera en pie de igualdad a todos los seres humanos. Y el proceso de mestizaje se detiene en el siglo XVIII, con todas las consecuencias que eso tiene, que son muchas y muy graves. Ahora, o sea, esto empieza ahí, pero sigue aquí. En 1810, todos los cabildos indígenas de Tlaxcala se pronuncian contra Hidalgo y contra la independencia y proclaman su lealtad inquebrantable al rey de España. 1810. Como dijo León Portilla, que todavía vive con 93 años, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Y aquí hay algunas, es mexicano, León Portilla es mexicano. Aquí hay algunas cosas que si se las contamos a López Obrador, a lo mejor se ilustra y se entera de ciertas cosas que pasan en su país. Era obligación suya saberlas, pero se ha negado a saberlas. No sabiéndolas le hace mucho daño a México. A España no, a México sí. Pero nosotros tenemos una propuesta de hispanidad para el futuro. Y esa propuesta de hispanidad para el futuro pasa porque necesitamos una reconciliación con la historia y necesitamos acabar con ese perpetuo ajuste de cuentas con la historia que en el mundo hispano se da. Bueno, pues es que nos pasan las mismas cosas a la vez, a un lado y otro del Atlántico desde siempre. La leyenda negra existe aquí, la leyenda negra existe allí. Aquí tenemos krausismo, allí también. Estornuda en México, te resfrías en España. Esto pasa así desde hace mucho tiempo. Esta trabazón cultural es una fuente de riqueza si la sabemos usar positivamente. Quiero decir, lo que hay son un montón de naciones que tienen unas relaciones culturales muy profundas, estrechísimas,
que eso es un gran capital y que deberíamos saberlo utilizar positivamente para el futuro, en defensa propia, en beneficio propio, creativamente, o sea, haciendo lo contrario de López Obrador.